Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. En el momento que él pueda ver este video, piénsalo con un café con el ingeniero Agustín Basilio de la Vega. Ángel, Agustín, buenos días. ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos a comentar este proceso electoral eh, corrupto de Venezuela que se llevó a cabo el pasado domingo 28 de julio en el 70 aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías, y que el actual dictador Maduro fijó esa fecha para el proceso electoral. En estas últimas horas hemos visto ya una Venezuela inquieta, ya están derribando los grandes monumentos estalinistas de Hugo Chávez. ¿Cómo viste el proceso electoral desde México? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que es un proceso diferente al que tenemos aquí en México. Allá las elecciones son mediante el uso de un equipo electrónico. Por lo tanto, pues no existe el PREP, no existen los instrumentos que tiene la democracia mexicana para verificar cuáles son los resultados, tampoco hay un conteo rápido, sino es un sistema de cómputo que va alimentándose con los resultados directamente del voto de los electores. Después de votar electrónicamente, recibes un comprobante digital de que ya votaste y se deposita dentro de una urna, de tal manera que todavía no se sabe con precisión el resultado. El gobierno dice que ganó y la oposición también dice que ganó. Ante esto, la mayoría de los países se han abstenido de decir o de felicitar. Los democráticos. Sí, solamente China, Cuba, Rusia, Nicaragua, Corea del Norte y algunos otros. México. No, México todavía no ha dicho nada. El presidente dijo algo, ¿no? Todavía no. Pero no pasan de 8 o 9 países que han felicitado a Maduro. Todos los demás se han abstenido. Incluso Chile ya retiró su embajada. Algunos países, 7, han sido cominados por parte del gobierno de Venezuela a retirar a sus embajadores, a sus cuerpos diplomáticos, porque esos países han exigido que se haga un reconteo y que se transparente esa elección. Entonces, Ángel, es un caso muy diferente. La solidez de México institucional es mucho mayor que la venezolana. Aquí, además de tener el Instituto Nacional Electoral, que es ciudadano, tenemos también un tribunal electoral que es el que califica las elecciones. Y que está en riesgo para el 2030, ¿no? Esperemos que no. Yo confío mucho en el pueblo de México, en todas estas movilizaciones que hay para defender lo que se ha construido en materia democrática. Lamentablemente, en Venezuela ya durante 25 años son muchos, se ha deteriorado ese país y ha perdido prácticamente las principales características de un país democrático. Mira, el anterior gobernante, que fue Hugo Chávez, solamente dejó el poder hasta que el cáncer lo derrotó. En el caso de Nicolás Maduro, va por la tercera reelección. Y bueno, es un caso desesperado definitivamente de Venezuela. Ni siquiera aceptó ese país a muchos observadores internacionales que intentaron ir a verificar, a ser testigos del proceso electoral. Entonces, hay que diferenciar. El proceso de Venezuela definitivamente es caótico, como tú dices. Hay un fraude electoral allí que se está fraguando por parte de las autoridades, y ha sido tanto el escándalo, la injusticia, que los venezolanos han salido a la calle con cacerolas. Se ha visto ya enfrentamientos. En la mañana yo escuchaba de que ya había 13 muertos derivados de las protestas. Algunos militares han decidido no reprimir a los ciudadanos. Hay otros que sí lo están haciendo. Hay fuerzas paramilitares armadas por el gobierno de Venezuela que están en contra de los opositores. Y pues como tú dijiste al principio, los ciudadanos de Caracas y de otras localidades han incluso derribado las estatuas
que se han erigido de Chávez y de Maduro. Sí, y vamos a esperar, ¿no? Yo creo que va a estar caliente la situación en esos próximos semanas. Estas días. Imágenes me recuerdan 88, 89. Me recuerdan cómo cayó el muro de Berlín. ¿Sí? Bueno, sí, en aquellos años, efectivamente, tienes tu razón, como en Rumania, en Checoslovaquia, en todo ese mundo europeo oriental que estuvo bajo la bota del socialismo, bueno, emergieron democracias que hoy en día son economías pujantes, son ciudades que pues ya ahora las visita uno y ve el efecto de la libertad de manera favorable. ¿Quién se iba a imaginar que estuvieran derribando las estatuas de Lenin, ¿no? La de Saddam Hussein en este siglo. Gaddafi en Libia. Bueno, pues esperamos que en Venezuela finalmente de manera pacífica se logre sacudir esa dictadura que tanto daño ha hecho y que además aquí increíblemente haya mexicanos, sobre todo en el partido del gobierno, que admiren y que avalen a un régimen antidemocrático como es el venezolano. Y seguramente ha de haber venezolanos del régimen insertados en la 4T. Bueno, todos sabemos que pertenecen al Foro de Sao Paulo, a lo que se ha llamado también el Plan Puebla, Plan Puebla, ¿no? Y que pues son estos regímenes populistas que tienen una característica esencial: agotar las riquezas, consumir las riquezas de un país, repartirlas y despilfarrarlas y destruir esa riqueza. Y luego en estos regímenes populistas, cuando se destruye también las fuentes de producción, las empresas, las instituciones, pues después ya no hay dinero que repartir, y entonces sí viene el hambre en serio. Hay que recordar que Venezuela es uno de los grandes productores de petróleo. Es más, es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, cuando era niño yo recuerdo que se transmitían hasta novelas venezolanas en México y se veía una Venezuela pujante, con grandes edificios, con coches último modelo, con ciudades en permanente construcción. Y ahora lo que se sabe es que el 80% de los venezolanos viven en extrema pobreza. Y que hay una fuerte migración. Me decía una amiga que vive en Estados Unidos que ahora el problema son los venezolanos que han llegado y que exigen... Fíjate, Ángel, que más de 5 millones de venezolanos han salido de ese país. Y de esos solamente unos 400,000 pudieron votar, una cantidad muy pequeña. Y todas esas personas que han salido de Venezuela han salido porque ya no se puede vivir con dignidad en ese país. Y los que quedaron allí se han sumido en una pobreza extrema y ahora reconocen que estos 25 años de populismo rampante, de destrucción de instituciones, de destrucción también de la democracia, pues se cobra facturas con el paso de los años. Al principio es muy bonito recibir las ayudas y que el gobierno la gasolina en unos años del gobierno de Chávez. Sí, aquí en México, por ejemplo, regalan dinero, despilfarran en obras faraónicas y muchas cosas de esas, pero a la larga eso produce hambre, produce miseria, y por eso es que los levantamientos en Venezuela ahorita los estamos viendo de manera muy intensa. Hay que recordar la lucha de Corina Machado, ¿no? Que no la dejaron ser candidata, ¿no? Hubo toda una misoginia de parte del régimen y hubo que meter a un hombre. Primero a una mujer, no recuerdo el nombre, y el último candidato que sí fue registrado, Edmundo González, que es el virtual ganador de las elecciones de Venezuela, según lo dicen los partidos que se unieron, porque también fue una coalición, eso es interesante, fue una alianza de muchas fuerzas políticas para respaldar a este candidato. Maduro aparecía en 13 veces en las boletas, en diferentes partidos. Bueno, algo parecido aquí en México, sí, ¿no? Con el caso de la doctora, que era candidata también de varios partidos. Sí. Pero aquí en México, a diferencia de Venezuela, repito e insisto,
México es una democracia dañada, es una democracia híbrida, pero todavía cuenta con el respaldo de millones y millones de mexicanos que luchan todos los días por la democracia, cada quien desde su trinchera, algunos como ciudadanos en organizaciones, otros dentro de los partidos políticos de oposición, pero en México hay una gran fortaleza institucional. Nuestro país pues pertenece a esta zona de Norteamérica, en donde tenemos un tratado muy importante con Canadá, con Estados Unidos. Bueno, tenemos ventajas para poder hacer que México no sea un país fallido como lo fue Venezuela, pero para eso hay que trabajar todos los días. Y bueno, el propio Lula, el presidente de Brasil, ha estado... Sí, hasta esos países se dan cuenta de que lo que está pasando en Venezuela... Sí, y que Brasil es así como el guía moral en la región, y que estuviera desde antes señalando que aguas con el proceso electoral. Pues ojalá los venezolanos sean libres y se puedan sacudir esa dictadura. Vamos a ver. Y el dueño de Twitter también ha estado muy elocuente, tuiteando, subiendo imágenes, y el presidente Maduro ayer lo acusó, ¿no? De archienemigo. En fin, pues muchas gracias, Ángel, por esta entrevista que nos haces favor de hacer cada vez que se puede. Piénsalo con un café y vamos a ver cómo se va a desarrollar, porque finalmente 2024 va a estar sellado por procesos electorales fraudulentos. Rusia, Putin ganó con el 101%, Claudia también ganó con el no sé cuánto, y ahora son 3 procesos electorales muy interesantes, que en lugar de ser democráticos fueron con el fraude electoral. Pues unos mediante manipulación y otros con fraudes y otros con simulación, pero cada quien tiene su propia falta. Sale, hasta pronto. Hasta pronto.